Estoy haciendo referencia al diputado nacional del FIT, Alejandro Vilca. Así que muy buenos días, Alejandro. Gracias por recibirnos en este día sábado para conversar un poco de las cosas que están sucediendo en la Cámara de Diputados de la Nación. Buenos días, te saluda Aldo Serpa desde FM Libertad 94.1. ¿Qué tal, Aldo? Muy buenos días. Un saludo a todo el estudio, a toda la audiencia. Un gusto. Gracias por atendernos, Alejandro. Alejandro, muchas cosas interesantes para conversar de las que sucedieron esta semana en la Cámara de Diputados de la Nación. Una de las más importantes es que se aprobó el proyecto para el financiamiento de las universidades que vienen siendo golpeadas desde el comienzo de este nuevo gobierno de Javier Milei, que ya está hace 8 meses, pero este, hubo una represión afuera, hubo muchos dimes y diretes por parte del gobierno y ahora plantea que si llega a ser aprobado en la Cámara de Senadores lo van a vetar. ¿Qué opinión tenés respecto a todo esto? Mira, la verdad que lo de la universidad fue un paso importante, digamos, después de lo que venía haciendo, ¿no? La política de Javier Milei de recorte de fondos, porque acá hay que decir que no solamente el tema del FONIT, de los maestros, sino bueno, el tema del presupuesto universitario, empezó a recortar la coparticipación, incluso fondos para el transporte, ¿no? Que afecta mucho al interior. Con la política esta de ajuste no mide recorte y avanza sobre todo. Entonces para nosotros que haya salido devolverle, porque no es que estamos hablando acá que se va a incrementar el presupuesto universitario, sino que devolverle lo que se tenía pautado en cierta manera, seguro el índice inflacionario que venía perdiendo la universidad, es devolverle esos fondos. Lo que pasa es que es grave porque el gobierno, como dijo Javier Milei, que lo iba a vetar, porque para ellos es casi de principio respetar el déficit cero. Entonces, bueno, yo creo que se pone, ¿no?, en jaque, o por lo menos en una disyuntiva, si se va a poner por delante las necesidades sociales o cumplir con las metas que te manda el Fondo Monetario Internacional, porque, a ver, uno cuando discute de dónde sale el presupuesto universitario o el FONIL u otros fondos, es el impuesto de todos los argentinos, y lo que merece es que vuelva ahí, garantizar la educación. Bueno, eso es lo que por ahí no entiende el gobierno, y esos fondos, bueno, se ahorra, pero es para garantizar y pagar lo que es el Fondo Monetario Internacional, o por otra parte facilitar algunos gastos, ¿no?, también del gobierno, porque por un lado te dicen esto y después cuando hacen la creación de la FIDE van 100 millones de dólares, ¿entendés? Entonces hay un doble discurso. Entonces, bueno, por eso fue un largo debate, pero yo creo que fue un paso importante, por lo menos para la universidad, en la última sesión. Pero sí, como vos decías, fue vergonzoso el hecho de que se haya reprimido fuera del Congreso a docentes que se habían acercado al Congreso a manifestarse sobre otra ley, ¿no?, que en la misma sesión se tocaba. Eso te iba a preguntar, ¿qué es la la, esencialidad, ¿no?, de la educación. exactamente? Muchos gremios, muchos docentes planteando de que se tendrían que discutir mucho más importantes cosas, como por ejemplo cómo serán las nuevas formas de enseñanza y no la esencialidad. Y ahí hay, Alejandro, hay gente que está a favor y gente que está en contra, gente que todavía no entiende qué puede llegar a pasar, en donde se puede coartar el derecho a manifestarse. Mira, esto es así, digamos, hay mucha hipocresía en la discusión de esta ley. ¿Por qué te digo? Porque, mira, desde el oficialismo hace un diagnóstico casi como si la educación fuera un desastre, y quizá uno puede decir, sí, está mal la educación. El problema está en el hipócrita, es que se le echa la culpa al docente. Claro. En aquella persona que le pone el pecho, que le pone las ganas para poder garantizar la enseñanza a los chicos, y no en la responsabilidad que han tenido los gobiernos, ¿no? Porque esto hay que decirlo, no es solamente el gobierno de Javier Milei que robó el FONIT y viene desfinanciando, sino que de los anteriores gobiernos, ¿no?, de Alberto Fernández, de Macri. Entonces es una progresiva política que se ha tenido sobre la educación para desfinanciarla,
y también políticas más históricas, ¿no? De hecho, nosotros planteamos de que esto desde la época de Menem, ¿no? La Ley Federal de Educación descentralizó la educación, entonces cada provincia se hace cargo con los pocos recursos que puede tener, ¿no? Entonces eso crea una disparidad entre aquellas provincias que por ahí pueden aportar un poco más a la educación y otros menos, entonces hay una educación de primera y segunda, cuando en realidad el Estado Nacional tendría que garantizar una educación igualitaria, ¿no? Ese era el principio, ¿no? Claro. Pero decía que era hipócrita porque, bueno, se le trata de echar la culpa al docente y se le enmascara esto en el proyecto que dice, bueno, que darle un mayor, digamos, prestigio a la educación, o hay que defenderla, pero por eso la esencialidad. Pero en realidad no se trata que el gobierno va a aportar más fondos, va a mejorar las condiciones de trabajo de los docentes, sino que al contrario va, como te decía, a restringir el derecho a la protesta social, ¿no? O el derecho a la protesta, ¿no? De los docentes. Que yo creo que ahí, ha sido fundamental el hecho de que los docentes hayan reclamado, porque si vos te fijas en los datos nacionales, nosotros veíamos, la gran mayoría de los docentes apenas superan la línea de indigencia. En varias provincias los salarios llegan a 450.000 pesos, algunos 600, pero ninguno supera la línea de pobreza, ¿no? Entonces estamos hablando de salarios que han venido perdiendo mucho tiempo. Y si no fuera por la lucha de los trabajadores docentes, quizá los salarios habrían sido peores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es que es gracias al logro del reclamo docente que por lo menos se ha dignificado en algo o se ha recuperado, ¿no? Pero creo que es una responsabilidad del gobierno y en esta ley justamente es infame. Nosotros decíamos que justamente hoy con esa ley se le quiere quitar un derecho a los docentes, que es el mínimo derecho a defender su salario y la dignidad, ¿no? Como trabajador docente, que la verdad que en el norte es muy, muy, muy valorable, porque allá donde no llega el Estado, llega la educación y llegan estos docentes, ¿no? A lomo de burro, haciendo dedo, como sea, llegan. Entonces, bueno, yo creo que es terrible que se haya aprobado por lo menos esta ley de esencialidad. Obviamente de Frente Izquierda estuvimos en contra, pero bueno, yo creo que va a ser una pelea lo que va a seguir ahora en el Senado, y esperamos que ahí sí la CETERA y todos los gremios convoquen a un paro nacional, porque sería muy, muy, muy difícil, digamos, o complicado para los docentes, porque bueno, se impediría que peleen por su salario, ¿no? Alejandro, otra cosa también que hay que recalcar y ponerlo bien y subrayarlo es que también las escuelas, una gran mayoría, tiene una contención primordial, que es el poner algo de comida dentro de la panza de nuestros alumnos en la Argentina, que cada vez la están pasando mal, y que si vamos a ver algo, lo que está planteando un informe que salió esta semana, 1 millón de niños se van a dormir, o tal vez, yo creo que se quedan cortos, yo creo que son muchísimos más, se van a dormir sin comer y con la panza vacía. Y sabemos perfectamente que muchas de las escuelas, y es más, me atrevo a decir, muchos docentes sacan plata de bolsillo para parar la olla en aquellos lugares y en aquellas escuelas remotas que están escondidas, que no tienen garantizado que lleguen de verdad los recursos. Es así, Aldo, es así. Sabes que acá en Jujuy me ha tocado conocer muchas partes de Salta, ¿no? En el departamento de San Martín, Tartagal, toda esa zona, donde también es una situación muy difícil, ¿no? Y golpea mucho la pobreza. Imagínate que si los chicos, como dice este informe de UNICEF, más de 1 millón de chicos saltea una comida o se va a dormir sin la cena, levantarte a la mañana, ir a la escuela, y han pasado casos en que los chicos se desmayan, ¿no? Entonces, se desmayan por el hambre. Ahora, ¿cuál es el problema de educación? No es solamente los salarios, una mejor estructura, los comedores, que tienen una contención muy importante, que el gobierno, te digo, recortó en muchos casos los fondos que iban para los comedores, sino también es una situación social, ¿no? Porque si aumenta la pobreza, esos chicos no tienen nada que comer en la casa, los padres no tienen trabajo, es una situación muy difícil, y el rol de la escuela y el docente empieza a ser casi central, ¿no? Ahora, si vos, además de financiar, le das peores salarios a los docentes,
es todavía muy difícil, ¿no? Yo creo que el problema, o hay que entender también que el esquema de Javier Milei y los libertarios, ya lo dijeron, ¿no? Muchas veces ellos tienen otro esquema donde aspiran a una educación con voucher, un sistema arancelado, y eso quizá sea un método para empezar a achicar el sistema educativo público, y aspiran a que crezca un sistema privado, ¿no? Donde alguien tiene que pagar, y bueno, ahí solamente van a poder estudiar los que tengan plata. Por eso es importante defender la educación pública, defender el derecho de los docentes, porque como vos decías, ¿no? Un docente está en la escuela, en una escuela rural no es solamente el maestro que le enseña matemática o lengua, sino es un psicólogo, juega de contención, de educar, de alimentar a los chicos, o sea, le pone mucho de sí mismo, ¿no? Por eso es importante valorar el rol de los docentes, pero también defenderlo ante este ataque del gobierno, ¿no? Y sí, Alejandro, otra de las cosas que también pasó esta semana y nos quedamos todos sorprendidos es la votación 113-112 para poder tratar un proyecto en donde se ponga de manifiesto lo que hicieron un grupo de diputados libertarios. Yo lo decía así la semana pasada para tomarlo con gracia, ir a tomar el té o a merendar con los viejitos sinvergüenza que hicieron tremendas atrocidades en la época de la dictadura. ¿Qué opinión tenés respecto a esta visita que hicieron los libertarios y el comportamiento que tuvo en la Cámara de Diputados este proyecto que no salió a la luz, de poder expulsarlo o tomar alguna medida o alguna sanción acerca y sobre los diputados libertarios que visitaron a los genocidas? Mira, la verdad que es grave, ¿no? Es grave para la Cámara de Diputados por varias razones, ¿no? Ya de hecho que hayan ido diputados del oficialismo a ver personas privadas de su libertad por actos de genocidio, desaparición, tortura, apropiación de bebés, es grave, ¿no? Pero más grave es que no se discuta, ¿no? Por eso es repudiable, nos causó mucha bronca que no se haya aprobado, para que se haga el debate ahí, se discuta qué resolución o repudio o medidas se va a tomar con estos diputados. Esta propuesta la hicimos del Frente Izquierda junto con Nicolás del Caño, que la apenas inició la sesión, la propusimos, y es lamentable porque, qué sé yo, muchos se pronunciaron de repudio, dijeron que estaba mal, pero a la hora de votar y de tomar medidas en la Cámara de Diputados, un sector importante dijo que no, sectores del radicalismo, sectores de Hacemos Coalición, del PRO, bueno, uno no podía esperar, ¿no? Y muchos diputados del interior, ¿no? Que no querían discutir este tema, algo que es terrible, ¿no? Porque, a ver, estas personas que se tratan de pintarlos como viejitos, como héroes, y en realidad fueron genocidas, ¿no? Y el delito que ellos cometieron sigue vigente y sigue, digamos, actual, porque todavía ellos no dicen dónde están los desaparecidos, no dan los nombres de los bebés apropiados y quiénes los tienen, no dicen dónde están los cuerpos de los desaparecidos. Entonces es un delito que se sigue renovando, ¿no? Y lo peor de todo es que no solamente estos diputados se juntan, sino que además le entregaron un proyecto para buscar una forma de darle una libertad o una cárcel domiciliaria, ¿no? Entonces, por eso nosotros planteamos que se discute este tema al inicio de la sesión, que se haga un repudio, pero también que se investigue, porque detrás de esto se oculta un pacto, acuerdos, garantías, porque vos para entrar a un penal, vos vas a ver a cualquier preso común, te revisan todo, no te dejan pasar celulares, digamos, es un control muy estricto, ¿no? Pero como se conoció por las denuncias, ¿no? Incluso esto de tortura interna dentro de la libertad, hay una diputada que denunció al resto, Sí. pero ya se mostraron que hay un vínculo desde la Secretaría de Seguridad de Patricia Bullrich, gente de altos cargos de la presidencia del Congreso, gente de la Casa Rosada. Entonces, bueno, estamos hablando de un entramado mucho más que el simple error de algunos diputados, sino que es una política consciente que nosotros ya siempre la percibimos, ¿no? Esto del negacionismo de los 30.000 desaparecidos, pero bueno, ahora empieza a tener ribetes mucho más graves,
porque bueno, ya digamos, los muestran abiertamente, quizás esperando que la gente lo apoye, pero bueno, yo creo que no le salió bien y despertó el odio y el repudio de mucha gente, ¿no? Y creo que no nos tenemos que quedar ahí, sino que la Cámara de Diputados tiene que tomar medidas, y por eso, ¿no? Lo vergonzoso que no se haya logrado aprobar. Alejandro, como para ir terminando y agradecerte que estemos conversando en la mañana de este sábado, ¿qué opinión te merece lo que está pasando de los dos lados, ¿no? Digamos, nuestro actual presidente ya con hábitos faranduleros, le podríamos poner como título, que de su vida privada, y el gobierno anterior que se fue el 10 de diciembre del año pasado, como diríamos acá en el norte, parece que se destapó la olla. Parece que ahora está saliendo toda la luz de lo que aparentaba ser un gobierno que levantaba las banderas de lo nacional y popular, sobre todo estoy hablando acerca de los acontecimientos de denuncia que está teniendo el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, sobre su ex mujer, Fabiola Yáñez, en donde se está viendo que levantaron una bandera del feminismo con una vara muy alta y ahora lamentablemente están saliendo a la luz cosas que son, pero muy reprochables, son cosas muy aberrantes y hoy en día todo el kirchnerismo, el peronismo, el movimiento nacional o popular, ninguno lo conoce. O muchos están diciendo, sabíamos lo que era, pero bueno, era la única alternativa que tenemos. ¿Qué opinión tenés respecto a todo esto de lo que te estoy mencionando y está pasando hoy en día en la Argentina? Mira, la verdad que también no asombra la gravedad de lo que sucedió, ¿no? Con Fabiola. Nosotros somos solidarios, ¿no? Con todas las mujeres, sobre todo con la primera dama, ex primera dama, ¿no? Por su agresión, violencia de género. Obviamente no nos ponemos de ese lado, pero también creo que muestra el doble discurso, ¿no? Del PJ, del Frente de Todos, Unión por la Patria, porque como vos decías, ¿no? Ellos levantaban la bandera de lo nacional y popular, pero creo que la gente esto también se empezó a dar cuenta, ¿no? No te digo no por estos casos que se han destapado, sino porque fue el gobierno de Unión por la Patria, o del Frente de Todos, que nos llevó también a esta situación. No es que mi ley llegó del aire, sino por las políticas que ya venían golpeando a los sectores populares, ¿no? La pobreza había crecido, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y nos llevó el Frente de Todos, meter en el gabinete personajes como Mansur, Massa, Scioli, bueno, mostraba de que era una coalición donde la verdad tenía un doble discurso, ¿no? Y hoy se ve más claramente, ¿no? Por eso nosotros siempre tuvimos una posición independiente del Frente Izquierda, denunciando las medidas económicas, pero también ese doble discurso, ¿no? Porque mientras te dicen eso, vos ves casos como lo de Alterovi, Espinosa, qué sé yo, que la verdad, digamos, muestra, ¿no? Ese doble discurso y la falsa consecuencia, ¿no? Y por ahí, digamos, es mucho más claro, yo te digo, verlo ahora, porque muchos de que apostaron a Massa contra Milei, hoy son los primeros mileístas, ¿no? Comenzando por Scioli, ¿no? Y muchos gobernadores del PJ que están detrás de Javier Milei firmando el pacto de Massa. Entonces, me parece que hay un doble discurso el peronismo y Unión por la Patria, que están en una gran crisis, y los golpea a todos, porque es cierto, uno puede decir, o como algunos intentan salvar a Cristina, en realidad Cristina lo eligió a Alberto Fernández, ¿no? Entonces, bueno, le sirvió la jugada para ganar las elecciones, pero no para poder sostener un gobierno que dé soluciones a la gente, ¿no? Entonces yo creo que eso hoy atraviesa una crisis muy aguda al PJ, pero creo que los que tratan de sacarle partido, como La Libertad Avanza, lo hacen de una parte demagógica, ¿no? Porque ellos a la vez lo que han venido destruyendo es toda la política de género, ¿no? Hoy, si Fabiola Yáñez fuera una mujer común y corriente y habría sufrido violencia de género e intentara denunciar esto o acudir
a la ayuda del Estado, hoy sería o tendría menos herramientas, porque justamente el gobierno está destruyendo, ha cerrado el Ministerio de la Mujer, ha cerrado montones de programas que ayudan a las mujeres que sufren violencia de género. Entonces es contradictorio, ¿no? Por eso también esa hipocresía del gobierno de Javier Milei la denunciamos, que trata de aprovechar este hecho nefasto, ¿no?, de violencia de género de Alberto Fernández para sacarle un rédito político y no para realmente solucionar una problemática que afecta a todo el país y es grave, ¿no? Y sobre todo dentro de la política y en altos cargos del Estado, ¿no? Por eso denunciamos esa hipocresía y repudiamos todo acto de violencia de género. Alejandro, última pregunta. Ya está abierto el escenario 2025. Hay muchísimos que ya están posicionándose para poder seguir algunos en los cargos que los vienen teniendo hace muchísimo tiempo, y hay otros que ya están armando la rosca para tratar de ubicarse, y sobre todo ubicarse en la nueva tendencia y el nuevo espacio que es la Libertad Avanza. ¿Cómo ves vos el escenario del 2025? ¿Pensás que el gobierno actual tiene ya esa carta jugada de decir, porque ellos creen que para el 2025 van a tener la posibilidad de obtener mucho más bancas y de poder tener un mayor apoyo de la gente, que increíblemente siempre lo planteamos nosotros los sábados? Es increíble que todavía siga teniendo el acompañamiento de una imagen positiva que a veces ronda el 50, el 49%, por todo lo que se está pasando. ¿Vos pensás que la tienen tan asegurada en el 2025 como para poder tener más banca, o el escenario puede ser más cambiante? Mira, primero por las encuestas, te digo, muchas veces, esto no es nuevo, ¿no? Hay muchas encuestas que son tendenciosas o reflejan lo que por ahí quien la llama a hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre trato de ser cauto, no sé, tomarla con pinza, esto que la imagen de Javier Milei cae o no cae, puede ser, ¿no? Pero que hay algo que, por lo menos desde la izquierda, vemos que es algo indefinido, es qué es lo que va a pasar de acá a 2025. ¿Por qué? Porque hay un factor que es central, que es lo económico. Si lo económico no logra resolverlo Javier Milei o al menos estabilizarlo, yo creo que Javier Milei la tiene muy difícil. Porque, a ver, los datos económicos, que hablábamos de los chicos, el 55% de pobreza, el 70% de los chicos bajo la línea de pobreza, o sea, todos estos índices que son terribles, la economía que se cae, ya en recesión, entonces, bueno, todos esos índices puede jugar al momento de la elección, si se agudiza, en un dato que puede hacer que retroceda la intención de votos a Javier Milei, o puede esto desarrollar una bronca social. Entonces, todavía es muy indefinido, por lo menos de la izquierda lo vemos. Sé que muchos están pensando ya en las próximas elecciones legislativas, pero no va a ser difícil, no va a ser fácil. Y yo creo que por ahí estos golpes, ¿no?, que ha sufrido el Unión por la Patria, los escándalos que salen de la visita a los genocidas en el penal de Seiza, las internas que tiene, bueno, son algunas cosas que todavía están en proceso de maduración o pueden estallar, pero lo más dinámico yo creo que es lo económico, ¿no? Que yo te digo, no le quitemos la atención, porque hoy estamos viendo cómo permanentemente el gobierno está interviniendo en el mercado para que no trepe el dólar, para frenarlo, y se están quemando todas las reservas del Banco Central. Entonces eso pone en serio riesgo a la economía del país, lo ven a nivel internacional, por eso creo que el país viene creciendo, y eso, si no se resuelve, podemos llegar a una situación como el 2001, ¿no?, donde no haya plata para solventar por lo menos toda la gente que tiene depósitos en los bancos. Es bastante jodido, ¿no? Por eso te digo, prestemos atención a eso, lo económico. Yo no me arriesgaría. Lo que sí estoy convencido es que por lo menos el Frente de Izquierda va a plantear que hay otra salida, que no es la de Unión por la Patria, no es la de Milei, los que siempre me dijeron que solamente hay salida detrás del Fondo Monetario Internacional o hay que ajustar siempre, sino que creemos que en esta situación tan grave hay que poner por delante las necesidades sociales
resolver el problema del salario, el empleo, las jubilaciones, sacar de la pobreza a la gente, por sobre la ganancia de los empresarios o los negocios que tienen muchos empresarios o la exigencia del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que Argentina tiene otra salida, pero no es este camino, sino que bueno, yo creo que eso hay que construirlo y por eso la necesidad de que la clase trabajadora intervenga, ¿no? desde sus organizaciones. Bien, Alejandro, muchísimas gracias por esta charla que hemos tenido aquí en la mañana de FM Libertad, así que seguramente vamos a querer conversar con vos más adelante para seguir entrando a lo que es el debate de la Cámara de Diputados de la Nación, porque se vienen cosas que son realmente importantes para que todos los argentinos le prestemos importancia y como hemos podido escucharte, ya tenemos mensaje y me están diciendo qué buena la claridad que tiene el diputado Vilca para poder hablar y explicar las cosas con la sencillez que el ciudadano común lo quiere tener. Así que Alejandro, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Será hasta un nuevo encuentro y que tengas un buen fin de semana. Dale un saludo a todos los oyentes y a todos Salta, ¿no? Un abrazo grande. Muy bien, gente linda. Así compartíamos la entrevista con el diputado nacional del Frente de Izquierda, Alejandro Vilca.